Vamos a ver operaciones con cadenas de texto, ¿no? Y para ello, vamos a ver que se pueden hacer dos tipos de operaciones. Este tipo de operaciones comúnmente se le llaman concatenar. Y justo como lo dice, es juntar o pegar dos strings o cadenas de caracteres. Y lo podemos hacer de dos formas. Uno es con una suma tradicional, es decir, podemos tener una cadena de texto llamada C1 y una cadena de texto llamada C2, y nosotros le ponemos un signo de suma. Lo que nos va a devolver es justamente como el texto completo, pero pegando la cadena 1 y la cadena 2, justo, ¿no? Y otra forma que podemos hacerlo es multiplicando una misma cadena llamada C n veces, donde este n es un número entero. Entonces lo que pasa es que la cadena se repite pues n veces en un solo texto. Entonces, viendo un ejemplo en el código, tenemos, por ejemplo, esta primera cadena, C1, y una segunda cadena llamada C2, ¿no? Y cada uno pues es un texto distinto, ¿no? Y entonces vemos el ejemplo, C1 más C2, y lo que manda es la cadena, las dos cadenas juntas en un mismo texto, ¿no? Que dice, hola, soy José, ¿no? Ujú. Tal cual. Pero si te das cuenta, aquí hay una parte importante y es que aquí hay un espacio. O sea, lo que hace este método es ponerlas tal cual las dos cadenas, porque si se lo quito, lo Empalma. que hace es juntar y se empalma aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante hacerlas notar, que las junta tal cual, carácter con carácter, el último carácter con el primer carácter, ¿no? Sencillo. Y luego, el segundo ejemplo que decíamos es la multiplicación de una cadena n veces. Es decir, si nosotros hacemos C1 por 3, por decir algo, lo que nos manda es justamente la cadena hola, 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 repetida 3 veces, ¿no? Tal cual. Entonces, a este procedimiento de juntar dos cadenas se le llama concatenar. Es unir dos cadenas a eh, una misma línea de texto. Vamos a ver cuáles son algunas funciones que podemos aplicar a estas cadenas de texto. Por un lado está una función llamada len y recibe como parámetro c. Este parámetro c pues es justamente un string, ¿no? Y lo que nos hace esta función len es que nos devuelve el número de caracteres de la cadena c. ¿A qué se refiere esto? Aquí nosotros tenemos la letra C asignada la palabra Python. Entonces, cuando nosotros aplicamos la función len, C, lo que nos dice es nos devuelve un número entero, que justamente este número lo que nos indica es cuántos caracteres tiene la cadena C. En este caso, pues tiene 6 elementos, ¿no? Y justamente es el número de letras que tiene la palabra Python. Ujú. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace la función len. Luego, otra función que podemos aplicar es la función min. Y esta función recibe igual como parámetro eh, la letra C, que es una cadena. Y lo que hace esta función es que devuelve el carácter menor de la cadena C. Ahora, aquí puede entrar una duda, y es cómo es el carácter menor, ¿no? Es decir, si estamos hablando de letras, ¿cómo es que una letra puede ser menor a otra? Y para ello vamos a ver algo. Este solo es como un dato cultural, pero aquí se ocupa algo que se llama código ASCII. Y justamente es un código en programación que lo único que hace es ordenar los caracteres que se pueden aplicar a la hora de programar, ¿no? Y aquí vienen un chorro de caracteres, ¿no? Pero lo importante es ver las letras. Si te das cuenta, por ejemplo, las letras mayúsculas empiezan en el número 65, bajando, 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 y cada letra tiene asignado un número. Bajando, bajando, y después vienen las letras minúsculas. Entonces, teniendo esto en cuenta, por ejemplo, decimos que la letra B es mayor a la letra K minúscula, ¿no? Porque la K minúscula es 107 y la letra B es 66, ¿no? Entonces está en primera posición esta que esta, ¿no? Entonces, eso es como cuando dice en la presentación que la función min devuelve el carácter menor, se refiere a que está usando lo visto en el código ASCII. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí a la misma cadena Python usamos esa función, la función min, lo que va a pasar es que nos devuelve primero la letra P, que si te acuerdas, pues esta P es mayúscula y en el código ASCII está en primeras posiciones antes que las minúsculas, ¿no? Justamente, ¿no? Vemos que la letra P está en la posición 80, mientras que todas las minúsculas están a partir de la posición 97. Entonces, este es menor que cualquier minúscula. Y luego, pues está como su parte inversa, que si existe la función min, pues también existe la función max. Y eso lo que hace es devolver el carácter de que tenga mayor posición en la cadena C. Igual recibe parámetro una cadena de texto C. Y justo, ¿no? Podemos poner max
C, y lo que nos devuelve la letra Y, ¿no? Que es la que está en mayor posición en este código ASCII. Entonces aquí vemos el ejemplo con la misma cadena de texto, con la función min y la función max. La siguiente función es la función upper. Si te das cuenta, aquí es importante mencionar la sintaxis que ocupa. Aquí ya el parámetro no está dentro, sino está afuera. Vamos a ver que hay algunas funciones, ahorita como la última que vamos a ver el día de hoy, que reciben otros parámetros, no necesariamente la cadena C. Por eso es como que tiene como una sintaxis un poco diferente, pero es una función porque hace algo con la cadena. Y lo que hace es que devuelve la misma cadena, pero con todos los caracteres en mayúsculas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace a grandes rasgos la función upper. Y entonces, si nosotros hacemos lo mismo, tenemos nuestra cadena C, que es Python, hacemos C.upper, nos devuelve la cadena de texto, pero con todas las letras mayúsculas. Mm, No solo pues la primera, sino todas, ¿no? Y igual, si la primera, por ejemplo, estuviera en minúsculas, igual, ¿no? Dame el mismo resultado. cambia Entonces, todo. toda la cadena de texto, ajá, devuelve toda la cadena con letras mayúsculas. Y esta también tiene su parte contraria, que es la función lower. Y esta función lo que hace es devolver la misma cadena, pero con todos los caracteres en minúscula. Y entonces tenemos aquí nuestra cadena de texto Python y aplicamos C.lower. Y lo que hace es que nos devuelve todo, ¿no? Todo en minúsculas. Y podemos ver el ejemplo poniendo todo en mayúsculas, lo devuelve todo en minúsculas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la función upper y el contraste con la función lower. Otra de las funciones que podemos hacer con una cadena de texto es la función .title. Y esta la que hace es que devuelve la cadena de texto, pero con todas las letras iniciales en mayúscula, justamente como si se tratara algo así como de un título, ¿no? Es decir, si nosotros metemos una cadena de texto, únicamente va a poner en mayúsculas la primera. Y podemos ver un ejemplo en el código, ¿no? Aquí tenemos nuestra cadena C y fíjate que todas las letras son minúsculas, ¿no? Entonces aplicamos C punto y únicamente la que hace mayúscula es la primera, Si ¿no? tienes más palabras, a todas o únicamente la inicial. A todas, mira, si quieres vemos un ejemplo, programación en Python, ¿no? Y te das cuenta, pone todas las Mm, palabras, solamente la letra inicial. En este caso, programación, lo pone la P, también en mayúscula y Python, ¿no? Entonces pone todas las primeras letras de cada palabra en mayúsculas. Eso es lo que hace la función title, ok. justo, ¿no? Luego tenemos otra función que es una función que, si te das cuenta, justo lo que te decía, aquí es una función que se llama split, pero recibe como parámetro eh, algo que se llama delimitador, pero está aplicada sobre una cadena de texto C, ¿no? Entonces aquí hay una nomenclatura como que un poco extraña porque la función está aplicada a la cadena de texto C, pero recibe como parámetro un delimitador, ¿no? Y vamos a ver que lo que hace esta función es que devuelve una lista formada por las subcadenas que resultan de partir la cadena C, usando como delimitador la cadena delimitador. Y si no se especifica, utiliza el delimitador como un espacio en blanco. ¿Esto qué significa? Dice en primer lugar que nos va a devolver una lista, ¿no? Ya vimos ayer más o menos que era una lista. Entonces, eso es lo que nos va a devolver para empezar, ¿no? Y esta lista va a tener como elementos subcadenas, es decir, como fragmentos de la cadena original C. Pero la manera en que los va a dividir es usando el parámetro delimitador, que este delimitador puede ser algún símbolo o alguna letra que esté dentro de la cadena de texto C. Y a partir de ahí como que va a eliminar ese elemento y va a hacer como una división. Y cada que encuentre ese elemento va a dividirlos y cada subcadena va a ser un elemento de la lista. Entonces, veamos un ejemplo de cómo funciona esto en Python, ¿no? Tenemos la cadena de texto programación en Python. Entonces, lo que podemos hacer es poner c.split y poner como delimitador la letra I. Entonces, veamos qué nos devuelve. Entonces, el delimitador que estamos poniendo aquí es la letra I. Y justamente es importante eso que me pasa a mí, es que lo tienes que poner siempre como una cadena de texto. Si no, ya viste, te va a Oh, mandar un error o te va a mandar algo raro. Pero sí. lo que hace en principio es formar una lista, ¿no? Aquí tenemos una lista y esta lista tiene dos elementos, pero si te das cuenta, son dos subcadenas de la original, ¿no? Que primero es program Mac
que es esta primera parte que está aquí, programar, y después on en Python, on en Python, ¿no? Y si te das Ujú. cuenta, el único elemento que falta aquí es la letra I, La I. que justamente es la del delimitador. Es decir, lo que hace es quitar todas las Is y las divisiones te las pone como elementos de la lista, ¿no? Como aparece justamente aquí. Y podemos probarla con otra letra, por decir la letra R, ¿no? Que ese también tiene dos. Entonces, te das cuenta aquí dice P o G, amación en Python, ¿no? Que justamente es donde faltan las letras Rs. Ahí es donde hace las divisiones y cada una de esas divisiones las pone como un elemento de una lista. Y hay otra modalidad. Dijimos que aquí podemos utilizar un delimitador o también no podemos usarlo, ¿no? Es decir, si nosotros ponemos split en blanco, lo que va a hacer esto es que el delimitador lo va a considerar como los espacios en blanco. Y justamente como si lo hacemos, aparecen todas las palabras, ¿no? Programación, después otro elemento en, después otro elemento Python. Y lo Ujú. que hace es borrar los Los espacios, espacios. los toma como delimitador, justamente, ¿no? Y es ahí donde hace la división y lo devuelve como la lista de los elementos, ¿no? Entonces, hay dos formas, ya sea que uses delimitador, un elemento específico, o que no lo uses.